Desde que era niño, a Gabriel le costaba muchísimo decir una sola palabra. No. No importaba qué le pidieran. No importaba cuánto le afectara. Siempre terminaba aceptando, porque desde pequeño aprendió algo peligroso. Que para ser querido debía complacer a todos. Su madre, Clara, era una mujer extremadamente estricta. Y aunque amaba a su hijo, lo crió enseñándole constantemente a evitar conflictos. No hagas enojar a la gente. Sé amable siempre, no seas egoísta. Gabriel creció creyendo que poner límites era algo malo. Que decir no era lastimar a otros. Y poco a poco comenzó a convertirse en el tipo de persona que siempre se sacrificaba por todos. Incluso cuando eso lo destruía por dentro. En la escuela era el niño que prestaba tareas aunque después lo castigaran. El que regalaba su almuerzo aunque se quedara con hambre. El que aceptaba burlas para evitar problemas. Y aunque muchos adultos decían, ¡qué niño tan noble!, la realidad era mucho más triste. Gabriel no sabía defenderse. Cuando tenía 15 años conoció a Marcos. Un muchacho carismático, popular, y extremadamente manipulador. Al principio parecía un gran amigo. Lo invitaba a salir, lo hacía sentir incluido, pero rápidamente comenzó a aprovecharse de él. ¿Me prestas dinero? ¿Puedes hacer mi parte del trabajo? ¿Puedes mentirle a mi mamá por mí? Y Gabriel siempre aceptaba, aunque no quisiera, aunque le incomodara, porque sentía un miedo horrible de decepcionar a las personas. Con el tiempo, Marcos comenzó incluso a burlarse de él frente a otros amigos. Gabriel jamás dice que no. Todos se reían, y él también fingía reírse, aunque por dentro le doliera muchísimo. Una noche, Marcos le pidió algo especialmente grave. Necesitaba que Gabriel condujera el automóvil de su hermano porque él había estado bebiendo. Gabriel estaba aterrorizado. No tenía licencia, pero aún así, aceptó, porque no soportaba la idea de hacer enojar a su amigo. Aquella decisión terminó cambiando su vida. Mientras manejaban, Marcos comenzó a distraerlo y bromear. Y segundos después, Gabriel perdió el control del vehículo. El accidente fue terrible. Afortunadamente nadie murió, pero Gabriel terminó con una lesión fuerte en la pierna. Y Marcos desapareció completamente después de aquello. Ni siquiera lo visitó en el hospital. Mientras permanecía acostado recuperándose, Gabriel entendió algo doloroso por primera vez. Muchas personas solo estaban cerca mientras él les resultaba útil. Pero aún así, no cambió realmente, porque el miedo de quedarse solo seguía siendo más fuerte que cualquier lección. Los años pasaron, y Gabriel se convirtió exactamente en el tipo de adulto que todos aprovechaban. En el trabajo hacía tareas que no le correspondían. Cubría turnos de otros empleados. Aceptaba malos tratos, y jamás reclamaba nada. Sus compañeros comenzaron rápidamente a acostumbrarse. Pídeselo a Gabriel. Él nunca se niega. Incluso sus jefes explotaban aquella personalidad. Le daban más carga laboral que a todos. Horas extra no pagadas. Responsabilidades injustas. Y Gabriel aceptaba todo sonriendo nerviosamente. Aunque por dentro estuviera agotado. Porque seguía creyendo algo terrible. Que si comenzaba a poner límites, las personas dejarían de quererlo. A los 27 años conoció a Lucía. Y por primera vez sintió que alguien realmente lo veía. Ella era amable, inteligente, y al principio admiraba muchísimo la bondad de Gabriel. Eres demasiado bueno, le decía constantemente, pero con el tiempo también comenzó a notar algo preocupante. Gabriel jamás expresaba lo que realmente quería. Si ella elegía un restaurante, él aceptaba. Si cambiaba planes a último momento, él aceptaba. Si algo le molestaba, se lo guardaba, y poco a poco la relación comenzó a sentirse extraña. Porque Lucía sentía que estaba saliendo con alguien incapaz de defender incluso sus propios deseos. Una noche le preguntó directamente, ¿qué quieres tú realmente? Gabriel sonrió incómodo, lo que tú quieras está bien. Aquella respuesta rompió algo dentro de Lucía, porque comprendió que Gabriel llevaba toda su vida anulándose para agradar a otros. Y eso terminó destruyendo lentamente la relación. Meses después, Lucía terminó alejándose. Antes de irse le dijo algo que Gabriel jamás olvidaría. No puedes amar sanamente a otros si ni siquiera sabes defenderte a ti mismo. Aquellas palabras lo destruyeron emocionalmente, porque otra vez alguien importante se iba de su vida, y nuevamente sintió aquella sensación horrible de no ser suficiente. Pero aún así, seguía sin aprender a decir no. Conforme pasaban los años, su vida empeoró muchísimo. Prestaba dinero que jamás le devolvían. Ayudaba a personas que desaparecían después de usarlo. Aceptaba responsabilidades ajenas constantemente, y poco a poco comenzó a quedarse completamente solo emocionalmente. Porque algo muy triste empezó a ocurrir. La gente dejó de respetarlo. Muchos ya ni siquiera le pedían favores con vergüenza. Simplemente asumían que Gabriel siempre estaría disponible para resolver problemas ajenos.
A los 35 años seguía trabajando en el mismo empleo mediocre. Agotado, frustrado y profundamente infeliz. Pero lo peor era que jamás culpaba a otros. Siempre se culpaba a sí mismo. Creía que quizás simplemente debía esforzarse más. Ser todavía más amable, más disponible, más útil, sin darse cuenta de algo devastador. Las personas que nunca ponen límites, muchas veces terminan enseñándole al mundo que pueden destruirlas sin consecuencias. Y la vida todavía estaba preparando el golpe más doloroso de todos. Uno que finalmente lo obligaría a enfrentarse con la verdad que evitó durante toda su existencia. El golpe más duro llegó cuando Gabriel tenía 38 años. Y vino de la persona que menos imaginaba. Su propia madre. Clara había enfermado gravemente. Los médicos descubrieron problemas delicados en sus pulmones y necesitaba cuidados constantes. Gabriel inmediatamente comenzó a hacerse cargo de todo. Hospitales, medicamentos, consultas, pagos. Mientras tanto, sus dos hermanos mayores apenas aparecían. Siempre tenían excusas. Estoy muy ocupado. No tengo dinero ahorita. Gabriel puede encargarse. Y como siempre, Gabriel aceptó. Trabajaba durante el día. Cuidaba a su madre durante las noches. Dormía apenas unas horas. Y aún así seguía diciendo que todo estaba bien. Pero no estaba bien. Su cuerpo comenzó a agotarse completamente. Perdió peso. Vivía cansado. Y aún así, seguía incapaz de pedir ayuda. Porque dentro de él seguía existiendo aquel miedo horrible. Que si dejaba de resolverle la vida a todos, ya nadie lo necesitaría. Una noche, mientras cuidaba a Clara en el hospital, escuchó accidentalmente una conversación entre sus hermanos afuera del cuarto. Menos mal, Gabriel siempre se hace cargo de todo. Sí, él nació para eso. Ambos rieron ligeramente. Aquellas palabras lo destruyeron completamente. Porque por primera vez entendió algo devastador. Ni siquiera valoraban realmente todo lo que hacía. Simplemente se habían acostumbrado a usarlo. Gabriel permaneció sentado en silencio junto a la cama de su madre mientras sentía algo romperse dentro de él. Décadas enteras viviendo para los demás, sacrificando sueños, tiempo, dinero, salud, y aún así, jamás recibió el mismo esfuerzo de vuelta. Aquella madrugada salió del hospital completamente destruido emocionalmente. Y mientras caminaba solo por las calles vacías, sintió algo que nunca había sentido realmente. Rabia consigo mismo. Porque finalmente entendió que gran parte de su sufrimiento nació de una verdad dolorosa. Nunca enseñó a las personas a respetarlo. Toda su vida confundió bondad con sacrificarse hasta desaparecer. Y eso terminó convirtiéndolo en alguien que todos daban por hecho. Días después ocurrió algo todavía peor. Gabriel perdió su trabajo. La empresa hizo recortes. Y aunque él había trabajado más que nadie durante años, fue uno de los primeros despedidos. Cuando recibió la noticia sintió un vacío horrible en el pecho. Porque entregó literalmente su vida a aquella empresa. Horas extra, fines de semana, vacaciones canceladas. Y al final, fue reemplazado en minutos. Aquella noche llegó a casa completamente derrotado. Y encontró algo todavía más doloroso. Mensajes de personas pidiéndole favores. Dinero, ayuda, como si sus problemas no importaran. Entonces ocurrió algo inesperado. Por primera vez en toda su vida. Gabriel no respondió inmediatamente. Simplemente observó el teléfono en silencio. Y lloró. Porque entendió cuánto se había abandonado a sí mismo intentando salvar a todos los demás. Semanas después, Clara empeoró muchísimo. Y una madrugada, antes de morir, llamó a Gabriel para hablar a solas. El hombre se acercó rápidamente sosteniendo su mano. Su madre lo observó con lágrimas. Y entonces dijo algo que terminó de romperle el alma. Perdóname. Gabriel frunció el ceño confundido. Pero Clara continuó. Te enseñé a ser bueno. Pero nunca te enseñé a cuidarte. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Gabriel. Porque aquellas palabras resumían toda su vida. Clara respiró con dificultad. Pasaste tantos años intentando que todos estuvieran felices. Que olvidaste vivir tú también. Gabriel comenzó a llorar desconsoladamente. Porque sabía perfectamente que era verdad. Había vivido para otros. Siempre para otros. Y jamás para sí mismo. Aquella misma noche, Clara falleció. Y Gabriel volvió a quedarse completamente solo. Pero esta vez, algo era diferente. Porque el dolor finalmente lo obligó a enfrentarse consigo mismo. Los meses posteriores fueron los más difíciles de toda su vida. Sin trabajo, sin madre, y emocionalmente destruido. Por primera vez no tenía a quien salvar, ni problemas ajenos que resolver. Y eso lo obligó a mirar directamente el vacío enorme que llevaba dentro desde niño. Comenzó a asistir a terapia casi por desesperación. Y durante una sesión dijo algo que hizo llorar incluso a la terapeuta. No sé quién soy cuando no estoy ayudando a alguien. Aquella frase resumía perfectamente el desastre emocional en el que se había convertido. Pero poco a poco comenzó a cambiar.
No rápidamente, no mágicamente, porque aprender a poner límites después de toda una vida complaciendo a todos era aterrador. La primera vez que dijo, no, le temblaron las manos. Fue un antiguo compañero pidiéndole dinero prestado. Gabriel respiró profundamente, y respondió, no puedo ayudarte esta vez. Después colgó sintiendo culpa, muchísima culpa, pero también, algo extraño, paz. Por primera vez entendió que poner límites no lo convertía en una mala persona. Simplemente lo convertía en alguien que también merecía cuidarse. Con el tiempo comenzó a cambiar pequeñas cosas. Dejó de aceptar abusos, aprendió a expresar opiniones, a defender su tiempo, a decir cuando algo le dolía. Y aunque muchas personas se alejaron cuando dejó de ser útil, también descubrió algo importante. Quienes realmente lo apreciaban permanecieron. Años después, Gabriel jamás se convirtió en un hombre rico o exitoso. Pero finalmente logró algo muchísimo más valioso. Aprendió a respetarse, y una tarde, mientras hablaba con un joven que también tenía problemas para poner límites, le dijo algo que resumía toda su vida. Ser bueno no significa permitir que destruyan tu vida. El muchacho lo observó en silencio. Y Gabriel sonrió tristemente, porque cuando nunca aprendes a decir, no, muchas veces terminas diciéndote, sí, al sufrimiento toda la vida. Y esa fue la gran lección que finalmente entendió demasiado tarde. La bondad sin límites puede convertirse en una forma silenciosa de autodestrucción. Porque ayudar a otros es algo hermoso. Pero no cuando para hacerlo tienes que desaparecerte a ti mismo. Si esta historia te hizo reflexionar, suscríbete, porque aquí, cada historia puede cambiar tu forma de ver la vida.